¿Alguna vez has preparado una cena perfecta esperando a alguien que quizás no venga? Hoy es mi cumpleaños, y mientras la paella burbujea y la mesa está lista, solo hay un pensamiento rondando mi mente: ¿Marco vendrá este año? Un atardecer dorado y melancólico envolvía las calles de mi barrio tranquilo, ese lugar donde los vecinos aún nos saludamos por nuestro nombre y el aroma de las cenas caseras se cuela por las ventanas entreabiertas. En el corazón de este apacible rincón, en mi casa acogedora y llena de recuerdos, yo, Elena, una mujer de 55 años cuyos ojos, me dicen, reflejan tanto la dulzura de una madre como la incipiente sombra de una reciente desilusión, me afanaba en la cocina. Mi cabello, con esas hebras plateadas que cuentan las historias de mi vida, lo llevaba recogido con esmero, y mi rostro, aunque marcado por la expectación de la celebración, no podía ocultar un ligero cansancio. Hoy era mi cumpleaños, una fecha que siempre había atesorado con todo mi ser. Mi cocina siempre ha sido mi santuario de sabores y aromas. Azulejos de cerámica pintados a mano, que elegí con tanto cariño hace años, adornan las paredes, y de las estanterías de madera cuelgan relucientes utensilios de cobre, herencia de mi madre. El aire estaba impregnado del perfume reconfortante de una paella que prometía ser magnífica, burbujeando suavemente en el fogón. Yo llevaba puesta mi blusa de seda de un suave color coral, esa que resalta la calidez de mi piel, y mi delantal floreado, testigo de innumerables celebraciones familiares. Me movía con la gracia de quien conoce cada rincón de su dominio, añadiendo con precisión y cariño los últimos toques a mi obra culinaria, el azafrán esparciendo su color dorado, los pimientos rojos y verdes brillando como joyas entre los granos de arroz, los langostinos frescos esperando su momento. Sobre la encimera de mármol, una selección de tapas cuidadosamente dispuestas invitaba a la degustación: aceitunas aliñadas con hierbas de mi propio jardín, finas lonchas de jamón serrano reposando sobre pan tostado untado con tomate fresco y ajo, y una generosa porción de tortilla española, esponjosa y dorada, que sabía que a Marco le encantaba. Tarareaba una melodía nostálgica, una de esas canciones que evocan tiempos más sencillos, mientras picaba perejil fresco con un ritmo experto. Mi mente, sin embargo, estaba lejos, flotando entre la esperanza y una creciente inquietud. Cada año, mi cumpleaños era más que una simple fecha en el calendario. Era el ancla que nos unía, la excusa perfecta para reunir a la familia, para desempolvar recuerdos y tejer otros nuevos alrededor de una mesa bien servida. Este año, como todos los anteriores, mi corazón esperaba con especial ilusión la llegada de Marco, mi único hijo, mi tesoro. Me acerqué a la pequeña vitrina de la esquina, ese mueble antiguo que guarda fotografías y pequeños tesoros familiares. Mis dedos rozaron con delicadeza un marco de plata que contenía la imagen de un Marco niño, de unos 7 años, sonriente y abrazado a mí con la fuerza de un amor puro e incondicional. Una sonrisa tierna iluminó mi rostro, pero fue efímera, rápidamente velada por una sombra de melancolía que parecía haberse instalado en mis ojos últimamente. Le susurré a la fotografía, como si el niño pudiera oírme: «Ay, mi niño, mi pequeño gran hombre. ¿Cómo has crecido, cómo te has alejado?» Sacudí la cabeza, intentando disipar los pensamientos sombríos, y regresé a mis quehaceres. La paella necesitaba mi atención final. Desde que Marco se casó con Sofía, las cosas habían cambiado. No de golpe, sino gradualmente, como una marea que se retira dejando la playa cada vez más expuesta. Las visitas se espaciaron, las llamadas se volvieron más concisas, casi telegráficas. Pero una madre siempre alberga la esperanza, ¿verdad? Yo esperaba que hoy, en mi día, la magia de antaño resurgiera, que las risas volvieran a llenar cada rincón de esta casa. Con la cena casi a punto, me dirigí al salón. Desplegué con cuidado un mantel de lino blanco bordado a mano, una herencia de mi propia madre, sobre la mesa de comedor de madera oscura. Coloqué en el centro un jarrón con flores frescas de mi jardín, rosas de un intenso color rojo y delicadas margaritas blancas, y encendí unas velas aromáticas con aroma a vainilla y canela, buscando crear una atmósfera cálida y festiva. Cada detalle estaba cuidado con esmero, cada objeto colocado con amor, esperando la llegada de mis seres queridos. La casa entera parecía contener la respiración, expectante. Me dije a mí misma, con una sonrisa que intentaba ser optimista: todo está perfecto. Solo faltan ellos.
Solo falta su alegría. Entonces sonó el timbre. Resonó en la casa y mi corazón dio un vuelco. Una oleada de alegría barrió la tensión de mi rostro. Me sequé rápidamente las manos húmedas en el delantal y me apresuré hacia la puerta, con el paso ligero de una adolescente. Abrí la puerta con una sonrisa radiante que abarcaba todo mi rostro, preparada para el abrazo de mi hijo. Pero mi sonrisa se congeló, desvaneciéndose como la espuma de una ola al chocar contra la realidad. En el umbral no estaba Marco. Solo Sofía, mi nuera, de pie, con una expresión algo forzada y una pequeña bolsa de regalo de una tienda departamental en la mano. Sofía vestía un conjunto moderno, unos vaqueros ajustados y una blusa de diseño que, a mis ojos, resultaba demasiado informal, casi descuidada, para una celebración familiar, para el cumpleaños de la madre de su esposo. Intentando disimular mi decepción, le dije: Sofía, querida. ¡Qué sorpresa! Pasa, pasa, por favor. Y Marco viene detrás de ti, se está aparcando. Sofía entró con desgana, sus ojos recorriendo el recibidor con una mirada rápida y superficial, casi evaluadora. No había calidez en su saludo. Con un tono neutro, casi mecánico, respondió: Hola, Elena. Feliz cumpleaños. Marco, bueno, Marco no va a poder venir. Le surgió un imprevisto de última hora en la oficina. Una reunión absolutamente inaplazable, ya sabes cómo es su trabajo. Me pidió que te diera esto de su parte. Me tendió la bolsa de regalo con un gesto apresurado, como si quisiera librarse de un compromiso incómodo. La tomé, sintiendo como el peso del desencanto se asentaba en mi pecho, frío y punzante. La bolsa parecía demasiado ligera, demasiado impersonal. Con la voz apenas un susurro, teñida de incredulidad, pregunté: ¿Una reunión hoy? Pero, es mi cumpleaños. Él lo sabía. Sofía se encogió ligeramente de hombros, con un atisbo de impaciencia. Sí, claro que lo sabe. Y lo siente muchísimo, de verdad. Pero ya conoces a Marco, su trabajo es su vida. Siempre tan absorbente, tan demandante. No puede decir que no a estas cosas. Consultó disimuladamente su reloj de pulsera, un gesto que no me pasó desapercibido y que añadió una nueva capa de dolor a la situación. Aferrándome a una última esperanza, insistí: entonces, ¿no vendrá en toda la noche, ni siquiera un momento, para el pastel? Con una certeza que no admitía réplica, Sofía sentenció: no, no creo que pueda. Me dijo que la reunión se alargaría hasta tarde. Solo vine un momento para traerte el regalo y felicitarte de su parte y de la mía, claro. Con la voz temblorosa, luchando por mantener la compostura, le ofrecí: entiendo. Bueno, ya que estás aquí, ¿no quieres quedarte un rato? La cena está casi lista, preparé paella, su favorita. Pero ella dio un paso hacia atrás, hacia la puerta. Oh, qué amable, Elena, pero de verdad que no puedo. Tengo otras cosas que hacer esta noche. Ya sabes, la semana ha sido agotadora. Pero te llamo mañana, ¿sí? Dile a Marco que lo llamé. Sin esperar respuesta, se inclinó y me dio un beso rápido y frío en la mejilla, un contacto fugaz y carente de afecto. Se giró y salió tan rápido como había llegado, dejando tras de sí un silencio pesado y el eco de sus excusas. Me quedé inmóvil en la entrada, con la bolsa de regalo colgando de mis dedos como un peso muerto. Cerré la puerta con una lentitud infinita, y el sonido del pestillo al encajar pareció sellar mi soledad. Me apoyé contra la madera fría, y las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a brotar, silenciosas al principio, luego más abundantes, recorriendo mis mejillas y dejando un rastro salado de tristeza. Mi mirada se dirigió hacia el salón, hacia la mesa festivamente preparada, la paella humeante esperando en vano, las velas consumiéndose lentamente, como mis esperanzas. En ese instante, el sabor dulce de la ilusión se transformó en la hiel amarga de la decepción más profunda. No era la primera vez que Marco me fallaba, no. Pero esta vez, el golpe fue más duro, más certero. Sentía como si un trozo de mi corazón se hubiera desprendido. La distancia entre mi hijo y yo se había convertido en un abismo que parecía imposible de cruzar. Horas más tarde, seguía sentada sola a la mesa del comedor.
La paella, antes vibrante de color y aroma, ahora yacía fría e intacta frente a mí. Las velas se habían consumido casi por completo, sus llamas danzando débilmente antes de extinguirse. Sostenía una copa de vino que apenas había probado, mi mirada perdida en el vacío. Los recuerdos, como fantasmas del pasado, acudían a mi mente sin ser invitados. Recordé tantos cumpleaños. Tantos momentos felices. Cuando Marco era solo un niño, sus ojos brillaban de emoción al entregarme un dibujo hecho con torpes trazos de crayón, o una flor que había arrancado del jardín del vecino. Esas pequeñas tarjetas llenas de corazones y te quiero, mamá, escritas con una caligrafía irregular pero rebosantes de amor sincero. ¿Qué había pasado con ese niño? ¿En qué recodo del camino se había transformado en este hombre adulto, tan distante, tan ajeno a mis sentimientos? Vino a mi mente una escena de hacía varios años. Marco, más joven, quizás en sus 20, estaba sentado a la mesa de la cocina, absorto en la pantalla de su teléfono móvil. Yo, con la misma dedicación de siempre, le servía una taza de café humeante y unas tostadas con mantequilla y mermelada de fresa, su desayuno favorito desde la infancia. Le pregunté, hijo, ¿qué tal te fue ayer en la universidad? ¿Alguna novedad con ese proyecto del que me hablaste? Sin levantar la vista del teléfono, con tono distraído, contestó, bien, mamá. Lo de siempre. Mucho estrés. Luego le comenté, tu abuela llamó ayer. Preguntó por ti, quería saber cómo estabas. Dijo que le haría mucha ilusión que la visitaras este fin de semana. Con un suspiro de impaciencia, tecleando rápidamente, Marco replicó, sí, ya la llamaré cuando tenga un momento. Ahora estoy muy liado con esto, es importante. Insistí suavemente, solo quería saludarte, enviarte un beso. Ya sabes cómo es ella, pero me interrumpió, con un tono ligeramente irritado, mamá, en serio, tengo que concentrarme. Luego hablamos, vale. Ni siquiera me miró. Siguió con la vista fija en su teléfono, dejándome con la palabra en la boca y una creciente sensación de invisibilidad. Fueron pequeños desaires, al principio casi imperceptibles. Gotas de indiferencia que, con el tiempo, horadaron la piedra de mi paciencia. Sus llamadas cada vez más cortas, como si tuviera prisa por colgar. Sus excusas cada vez más elaboradas para no visitarme los domingos. Incluso sus comentarios, a veces velados, a veces directos, sobre mi forma de vestir, que consideraba anticuada, o sobre mis consejos, que tildaba de ideas de otra época. Recuerdo una tarde, hacía solo unos meses, estábamos en una tienda de ropa. Me probé un elegante vestido azul marino, perfecto para una boda a la que me habían invitado. Me miré al espejo con una sonrisa satisfecha y le pregunté, ¿qué te parece este, cariño? Creo que el color me favorece, ¿no crees? Y el corte es muy elegante. Marco, mirando el vestido con desinterés, mientras revisaba mensajes en su móvil, respondió, está bien, mamá. Un poco, no sé, demasiado serio, quizás. Muy de señora mayor. Pero si a ti te gusta, póntelo. Mi sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mueca de decepción. Dejé el vestido y no compré nada ese día. Me levanté de la mesa con un suspiro cansado y recogí la pequeña bolsa de regalo que Sofía me había entregado. Con dedos temblorosos, deshice el lazo y saqué el contenido. Era un pañuelo de seda, de una marca cara y reconocida, con un estampado moderno y abstracto. El regalo era fino, no podía negarlo. Costoso, seguramente. Pero se sentía frío, impersonal, como si lo hubieran comprado por cumplir, sin dedicarle ni un segundo de reflexión. No había en él ni rastro del cariño, del detalle personal que Marco siempre había tenido conmigo en el pasado, cuando me regalaba cosas sencillas pero elegidas con el corazón. Dejé el pañuelo sobre la mesa con un gesto de indiferencia. Ya no sentía tristeza, sino una incipiente rabia, una determinación fría que comenzaba a nacer de las cenizas de mi decepción. Me dije a mí misma, con una mezcla de dolor y una nueva resolución en la voz, basta ya. Se acabó. No puedo seguir mendigando migajas de atención. Mi amor, mi tiempo, mi dedicación, no pueden ser tratados como algo que se da por sentado, como una obligación que ellos cumplen a regañadientes. Tengo que hacer algo, ¿pero qué?
Necesito que entiendan. Necesito que sientan, aunque sea una pequeña parte, de lo que yo he sentido hoy. Al día siguiente, el sol brillaba con una intensidad casi hiriente, como burlándose de la oscuridad que sentía en mi interior. Buscando consuelo y consejo, acudí al único lugar donde sabía que encontraría una escucha atenta y una palabra amiga, la casa de Carmen. La cocina de Carmen era más modesta que la mía, pero igualmente acogedora, llena del aroma a café recién hecho y pan tostado. Carmen, mi amiga de toda la vida, una mujer de mi misma edad, con una sonrisa franca y unos ojos que transmitían sabiduría y empatía, me recibió con un fuerte abrazo. «Elena, amiga». «Pasa, pasa». «Justo estaba preparando café, ¿qué te ocurre?» «Tienes una cara», me dijo nada más verme. Sentadas a la mesa, con 2 tazas humeantes entre nosotras, abrí mi corazón. Le conté a Carmen, con la voz entrecortada por la emoción contenida, la dolorosa experiencia de mi cumpleaños, la ausencia de Marco, la visita fugaz y fría de Sofía. Con los ojos llorosos, terminé mi relato y así fue, Carmen. Entró y salió como una exhalación. Ni siquiera probó un trozo de la tarta que había horneado especialmente para Marco. Y él ni siquiera se dignó a llamar para disculparse personalmente. Solo un mensaje de texto, frío y escueto, horas después. Carmen me escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando, su rostro reflejando una profunda comprensión. Cuando terminé, me tomó la mano con cariño, apretándosela con fuerza. «Ay, Elena de mi alma. Cuánto lo siento. No mereces esto, de verdad que no». Marco a veces parece tener la cabeza en las nubes, como si olvidara quién le dio la vida y quién ha estado siempre a su lado, en las buenas y en las malas, me consoló. Siento que me he convertido en un mueble viejo en su vida, Carmen. Algo que está ahí, en un rincón, y que solo se mira cuando se necesita algo. Siempre estoy disponible para él, para cualquier cosa que necesite, un consejo, un favor, incluso dinero, pero cuando soy yo la que necesita una migaja de su tiempo, una palabra de afecto, siempre hay una excusa, una reunión importante, un viaje de negocios, le confesé. Carmen suspiró. Los hijos, amiga, a veces se envuelven tanto en sus propias vidas, en sus trabajos, en sus parejas, que se olvidan de lo más importante. Se olvidan del sacrificio y del amor incondicional que una madre les da. Pero eso no significa que no te quieran, Elena. Quizás solo necesitan un buen recordatorio. Un pequeño susto para que abran los ojos. Levanté la vista, con un brillo de interés en mis ojos empañados. Un recordatorio. ¿Un susto? Sí, quizás tienes razón, Carmen. Quizás ha llegado el momento de dejar de ser tan comprensiva. Animada por sus palabras, continué desahogándome, relatando la larga cadena de pequeños desprecios y faltas de consideración que había ido acumulando a lo largo de los años. Las promesas rotas, los cumpleaños olvidados, las conversaciones interrumpidas por el sonido de una notificación en el móvil. Tienes que hacerle ver cómo te sientes, Elena. Claramente, sin rodeos. A veces, los hombres, y especialmente los hijos cuando se creen autosuficientes, son un poco densos para captar las indirectas. Necesitan que se les hable con todas las letras, me aconsejó Carmen. Lo he intentado, Carmen, créeme que lo he intentado. En más de una ocasión le he dicho cómo me sentían sus desplantes. Pero siempre lo niega, o le resta importancia. Me dice que soy demasiado sensible, que me preocupo por tonterías, que él me quiere a su manera. Como si eso justificara la indiferencia, repliqué con frustración. Carmen me miró con una media sonrisa, pensativa. Entonces, si las palabras no funcionan, quizás necesitas un enfoque diferente. Algo más práctico. Algo que realmente le haga detenerse a pensar, que le haga sentir en su propia piel lo que tú sientes. Me quedé en silencio por un momento, la mirada fija en mi taza de café, como si en el fondo oscuro de la bebida pudiera encontrar la respuesta. Lentamente, una idea comenzó a tomar forma en mi mente, una idea audaz, un poco arriesgada, pero que me provocó un cosquilleo de excitación. Con una chispa de determinación en los ojos y una sonrisa apenas perceptible, casi traviesa, dije, quizás,
Quizás ha llegado el momento de que Marco pruebe una cucharada de su propia medicina. Una dosis del amargo café de la indiferencia. Carmen me miró con una mezcla de curiosidad y sorpresa, arqueando una ceja. ¿A qué te refieres exactamente, Elena, que estás tramando? Con una sonrisa enigmática, respondí, paciencia, amiga mía. Ya lo verás. Solo te digo que esta vez, la historia tendrá un final diferente. Pasaron varias semanas. Semanas en las que yo, siguiendo un plan cuidadosamente trazado en mi mente, comencé a introducir cambios sutiles pero significativos en mi rutina y, sobre todo, en mi disponibilidad hacia Marco. Me inscribí en unas clases de pintura al óleo que siempre había querido tomar, comencé a salir a caminar todas las mañanas por el parque con Carmen y otras vecinas, y retomé las tardes de tertulia y cartas con un antiguo grupo de amigas que había descuidado por dedicar todo mi tiempo a mi hijo y mi hogar. Mi agenda, antes completamente abierta a las necesidades de Marco, ahora se llenaba de actividades propias, de intereses personales que había mantenido dormidos durante demasiado tiempo. Me sentía más animada, con un nuevo brillo en los ojos, una energía renovada. Un sábado por la mañana, estaba en mi pequeño balcón, que había transformado en un improvisado estudio de pintura, con un lienzo frente a mí y la paleta de colores en la mano, completamente absorta en la creación de un paisaje marino. El teléfono sonó. Lo miré de reojo, era Marco. Dudé un instante, luego decidí dejarlo sonar. Un par de tonos más, y el silencio. Sonreí levemente y continué pintando. La primera regla de mi nuevo plan era sencilla, no estar siempre disponible. No responder al instante a cada llamada, a cada mensaje. Hacerle sentir, por primera vez, que mi tiempo también era valioso. Unas horas después, sonó el timbre. Con mi bata manchada de pintura y el cabello recogido en un moño informal, abrí la puerta. Era Marco. Su expresión era una mezcla de sorpresa y ligera preocupación. «Mamá». «Hola, ¿cómo estás?» «Te he estado llamando, ¿no contestabas todo bien?», preguntó. Con una sonrisa serena y un tono amable pero distante, respondí, «Hola, cariño. Estoy muy bien, gracias por preguntar. Un poco ocupada, ¿cómo ves?» Estaba pintando. Marco entró, mirando a su alrededor como si buscara algo fuera de lugar. «¿Ocupada? ¿Tú? ¿Haciendo qué exactamente?» Caminé hacia el salón, seguida por él. «Oh, ya sabes, mis clases de pintura, mis paseos con Carmen por el retiro. He retomado el contacto con mis amigas del club de lectura. Por cierto, el jueves tenemos una presentación de un libro muy interesante. He conocido a gente nueva, muy agradable. Es muy estimulante, la verdad». Marco parecía genuinamente sorprendido, casi desconcertado, por mi tono despreocupado y mi agenda llena. Estaba acostumbrado a que yo girara en torno a sus necesidades. «Ah, qué bien, mamá. Me alegro. Oye, ¿y necesitabas algo en particular?» Como no me cogías el teléfono, pensé que quizás. Lo interrumpí suavemente, «No, cariño, no necesitaba nada. Vi tus llamadas, pero estaba en plena inspiración, ya sabes cómo es esto del arte. Además, ahora tengo unos horarios un poco más estrictos con mis clases y mis compromisos». ¿Pasaba algo importante? ¿Algo urgente? Marco dudó, un poco incómodo. Bueno, sí, más o menos. Tenía una pequeña duda sobre unos papeles del seguro del coche, algo que papá solía gestionar y yo no entiendo muy bien. Quería preguntarte si tú recordabas cómo iba. Me detuve, lo pensé un momento, mirando un calendario colgado en la pared. Sobre eso. Ahora mismo estoy a punto de salir, he quedado con mis amigas para ir a una exposición de arte en el centro. Y después tenemos reserva para almorzar, ¿podría ser otro día? Quizás mañana por la tarde, si no me surge nada. O el lunes. Si estoy libre, claro. Tendría que mirar mi agenda. Marco me miró con absoluta incredulidad. ¿Yo, posponiéndolo? ¿Yo, consultando una agenda para ver si tenía tiempo para él? Era una situación completamente nueva, desconcertante. Mañana por la tarde, no sé si podré, mamá.
Tengo una reunión de trabajo bastante importante y luego he quedado con Sofía para. Asentí con comprensión, pero sin ceder. Entiendo perfectamente, cariño. La vida moderna es así, siempre llena de compromisos. Bueno, si es muy urgente lo del seguro, quizás puedas buscar la información en Internet. Hoy en día, con estos teléfonos inteligentes, se encuentra de todo, ¿verdad? O podrías llamar directamente a la compañía de seguros, seguro que te atienden de maravilla. Me acerqué a él y le di un beso ligero en la mejilla, un gesto amable pero sin la efusividad y la preocupación de antaño. Que tengas un buen día, cariño. Y no te preocupes tanto por esos papeles, seguro que lo resuelves. Cerré la puerta suavemente, dejándolo en el rellano, con la palabra en la boca y una expresión de total perplejidad. Era la primera vez que sentía que no era el centro de mi universo. Unos días más tarde, Marco y Sofía me hicieron una visita. Supuestamente, una visita de cortesía, aunque la tensión era palpable. Sofía parecía visiblemente aburrida, consultando su teléfono móvil cada pocos minutos, respondiendo mensajes con una sonrisa ausente. Marco, en cambio, estaba más atento a mí, observando cada gesto, cada palabra, intentando descifrar el cambio en mi actitud. Sosteniendo unos documentos, Marco me dijo, «Mamá, ¿te importaría echarle un vistazo rápido a este contrato? Es del nuevo alquiler de la oficina. Hay una cláusula sobre el mantenimiento que no entiendo muy bien. Y como tú siempre has sido tan buena con estas cosas legales». Yo estaba cómodamente sentada en mi sillón favorito, con mis gafas de lectura sobre la nariz, tejiendo una bufanda de lana de un vibrante color turquesa. Levanté la vista de mi labor con calma, tomándome mi tiempo para responder. «¿Un contrato, dices, cariño?» «Ay, Marco, sabes que mis ojos ya no son lo que eran para estas letras tan pequeñas. Además, ahora estoy muy concentrada en este punto, es un poco complicado y no quiero perder la cuenta. Es un encargo especial para el cumpleaños de Carmen y quiero que quede perfecto». Sofía, sin levantar la vista de su teléfono, con un tono que pretendía ser persuasivo, intervino, «Seguro que puedes echarle un vistazo en un momentito, Elena. No te llevará nada de tiempo». Y así Marco se queda más tranquilo. Sonreí con una dulzura que tenía un ligero toque de ironía. «Ay, Sofía, querida. Sabes que cuando una está inmersa en una tarea creativa, con la inspiración fluyendo, es muy difícil cambiar el chip y concentrarse en algo tan árido como un contrato. ¿Por qué no le pides ayuda a alguno de los abogados de tu empresa, Marco? O quizás a algún compañero de trabajo que entienda más de estos temas. Seguro que ellos están más al día con la terminología legal actual». Marco miró a Sofía con una mezcla de frustración y desconcierto. Él también se había dado cuenta, con una claridad meridiana, de que yo ya no estaba dispuesta a dejarlo todo en segundo plano por sus problemas o sus peticiones. Con un tono de insistencia, casi de súplica, Marco dijo, «Mamá, de verdad, es importante. Necesito entenderlo bien antes de firmar». Sin perder la calma, continué con mi tejido. «Todo es importante en esta vida, cariño. Cada cosa a su tiempo. Y ahora, esto es lo mío. Mi momento de relax, mi pequeño proyecto. Y lo disfruto muchísimo, ¿sabes? Quizás deberías probar a encontrar algún hobby, Marco. Algo que te guste de verdad, que te ayude a desconectar del trabajo. Es muy relajante y gratificante». No era mi intención ser cruel, ni mucho menos vengativa. Solo quería que experimentaran, aunque fuera en pequeñas dosis, la indiferencia y la falta de consideración que yo había sentido tantas veces. Quería que comprendieran, de una vez por todas, que mi tiempo, mis intereses y mis sentimientos también eran valiosos y merecían respeto. Mientras yo cultivaba mi nueva independencia, el universo parecía estar conspirando para poner a prueba mi resolución. Las nubes de la adversidad comenzaron a acumularse en el horizonte de Marco, amenazando con desatar una tormenta que sacudiría los cimientos de su vida aparentemente exitosa. Su oficina, normalmente un hervidero de actividad y confianza, ahora tenía un aire sombrío. Marco estaba sentado en su moderno escritorio de diseño, pero su postura era encorvada, su rostro pálido y demacrado.
Tenía la mirada perdida en unos documentos financieros que parecían sentenciar un desastre inminente. Su teléfono móvil sonaba insistentemente sobre la mesa, pero él lo ignoraba, sumido en una profunda preocupación. Se pasaba las manos por el cabello con desesperación, los hombros hundidos bajo el peso de una gran angustia. Mientras tanto, ajena a la tormenta que se cernía sobre mi hijo, yo disfrutaba de una tarde soleada en mi balcón, cuidando con esmero mis plantas. Regaba unos geranios de un rojo intenso, podaba unas hojas secas de un helecho frondoso, sintiendo la caricia del sol en mi piel y una paz interior que hacía tiempo no experimentaba. Mi teléfono sonó. Era Carmen. Con un tono de preocupación evidente, me preguntó, Elena. Amiga, ¿has hablado con Marco últimamente? ¿Sabes algo de él? Con tranquilidad, secándome las manos en mi delantal, respondí, no, Carmen, hace un par de días que no hablamos. ¿Por qué? ¿Y pasa algo? Carmen bajó la voz como si contara un secreto. Bueno, es que he oído algunos rumores en el barrio, ya sabes cómo es la gente. Parece que su empresa, esa de tecnología que montó con tanto bombo y platillo, está atravesando serios problemas financieros. Algo relacionado con una inversión que salió terriblemente mal. Mi rostro se ensombreció al instante. Dejé la regadera sobre la barandilla del balcón. A pesar de mi firme decisión de enseñarle una lección a Marco, la preocupación instintiva de una madre comenzó a aflorar, punzante y dolorosa. ¿Problemas serios? ¿Estás segura, Carmen? ¿Sabes algo más concreto? Carmen continuó, solo lo que se comenta, Elena. Pero parece que la cosa es grave. Dicen que podría perder mucho dinero, incluso que la empresa podría quebrar. Ya sabes que estas cosas vuelan. Colgué el teléfono con el corazón encogido. La noticia me había golpeado como un mazazo. La tranquilidad que había sentido momentos antes se disipó como el humo, reemplazada por una angustia creciente. Esa noche no pude conciliar el sueño. Daba vueltas en la cama, la preocupación por Marco corroyéndome por dentro. Me levanté y fui al salón, sentándome en el sofá en la oscuridad. Luchaba contra el impulso de llamarlo, de ofrecerle mi ayuda incondicional como siempre había hecho. Pero recordaba mi plan, la necesidad de que Marco aprendiera. Finalmente, la angustia pudo más. Tomé el teléfono y marqué su número con dedos temblorosos. Marco contestó al cuarto o quinto tono, su voz sonaba cansada, casi irreconocible. Sí, diga. Intentando sonar calmada, aunque mi voz temblaba ligeramente, dije, Marco, soy yo, mamá. Disculpa que te llame a estas horas, pero... Carmen me ha contado algo hoy. ¿Es verdad que tu empresa está teniendo problemas? ¿Estás bien? Hubo un silencio largo y pesado al otro lado de la línea. Un silencio cargado de tensión y preocupación no expresada. Finalmente, con voz ahogada, resignada, Marco respondió, sí, mamá. Es verdad. Las cosas se han complicado mucho. Más de lo que te imaginas. Sintiendo un nudo en la garganta, le dije, ay, hijo mío. Cuánto lo siento. ¿De verdad hay algo que yo pueda hacer? ¿Necesitas ayuda? Lo que sea, Marco. Pero él, con un tono de amargura y un deje de la antigua condescendencia, replicó, ¿ayuda, tú? ¿Qué podrías hacer tú, mamá? Esto es un problema muy serio, del mundo de los negocios, de las finanzas. Son cifras muy grandes, estrategias complejas. No lo entenderías. No te preocupes, yo me encargo. Sus palabras, a pesar de la difícil situación que él mismo atravesaba, cayeron sobre mí como un jarro de agua fría. Su tono, aún distante, aún condescendiente, me hirió profundamente. A pesar de su angustia, él seguía viéndome como alguien incapaz, ajena a su complicado mundo. Con voz firme, aunque el dolor era evidente en cada sílaba, le dije, entiendo, Marco. Perfectamente. No te preocupes entonces. Solo quería saber cómo estabas, asegurarme de que estabas bien. Con un suspiro cansado, Marco dijo, estoy, como puedo estar. Gracias por llamar. Ya te diré algo cuando tenga noticias. Ahora tengo que colgar. Y colgó bruscamente, sin darme tiempo a decir nada más.
Me quedé mirando el teléfono en la penumbra, sintiendo una mezcla contradictoria de profunda preocupación por mi hijo y una creciente frustración por su actitud. En ese momento, sentí un vuelco en el corazón. Mi instinto de madre gritaba, me impulsaba a correr a su lado, a protegerlo, a solucionar sus problemas como cuando era un niño y se caía de la bicicleta. Pero sus palabras, sus hirientes palabras, seguían resonando en mi cabeza como un eco doloroso. Tú no lo entenderías. ¿De verdad pensaba eso de mí? ¿Acaso había olvidado todas las veces que, y con mis sencillos consejos de madre, lo había ayudado a salir de otros apuros? ¿Había olvidado quién le enseñó el valor del esfuerzo y la honestidad, pilares fundamentales también en su complicado mundo de los negocios? Los días siguientes fueron una agonía para Marco. La situación de su empresa empeoraba por momentos y la sombra de la ruina se hacía cada vez más grande. Sofía, al principio ajena a la magnitud del problema, comenzó a mostrarse cada vez más nerviosa y irritable a medida que la realidad los golpeaba con dureza. En el moderno y lujoso apartamento de Marco y Sofía, antes un símbolo de su éxito, ahora parecía frío y opresivo. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Discutían en voz baja, pero con una acritud creciente. Escuché por boca de Carmen que Sofía le había dicho a Marco, con voz temblorosa, al borde de las lágrimas: «No sé qué vamos a hacer, Marco, no lo sé. Si la empresa quiebra, lo perderemos todo. El apartamento, el coche, nuestro estilo de vida. Todo». Marco, según Carmen, le respondió pasándose las manos por el rostro, desesperado: «Lo sé, Sofía, lo sé. Estoy haciendo todo lo que puedo. He hablado con todos mis contactos, he suplicado favores, he intentado renegociar con los bancos, pero nadie puede o quiere ayudarnos con esta cantidad de dinero, y menos con la urgencia que necesitamos. Estamos solos en esto». Fue entonces cuando Sofía, después de un momento de silencio, con una nueva idea en sus ojos, sugirió: ¿Y tu madre? Elena. Ella siempre ha sido muy ahorradora, muy previsora, ¿no tendrá algo guardado? ¿Unos ahorros, alguna propiedad que pueda vender? Marco dudó. Recordaba mi reciente frialdad, mi nueva independencia. Le dijo a Sofía con pesimismo: «No lo sé, Sofía. Ya intenté pedirle un pequeño favor hace unas semanas y me dio largas, me dijo que estaba muy ocupada con sus cosas. Además, ya sabes cómo es, o cómo se ha vuelto. Seguramente me dirá que no entiende de estas complicaciones financieras o que su dinero es para su vejez, para sus viajes». Pero Sofía, con un tono de urgencia, agarrándole el brazo, insistió: «Marco, por favor. No perdemos nada con intentarlo. Estamos desesperados. Es nuestra única esperanza. Tienes que llamarla, tienes que convencerla». Marco suspiró profundamente, sintiendo el peso de la humillación. Pero la desesperación era más fuerte. Tomó su teléfono con manos temblorosas y marcó mi número, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Yo estaba en mi balcón, que había convertido en mi pequeño y luminoso estudio de pintura. El lienzo frente a mí mostraba un paisaje campestre lleno de colores vivos y luz. Estaba absorta en mi trabajo, con una expresión de serenidad en el rostro. El teléfono sonó. Vi el nombre de Marco en la pantalla y mi corazón dio un pequeño salto. Respiré hondo antes de contestar, preparándome para lo que sabía que vendría. Con voz calmada, casi melódica, dije: «Sí, Marco, ¿qué tal, hijo?». Marco, con voz forzada, intentando sonar casual y amable, un tono que no usaba conmigo desde hacía mucho tiempo, me saludó: «Hola, mamá, ¿cómo estás? ¿Interrumpo algo?». Respondí: «No, cariño, no te preocupes. Estaba aquí, pintando un poco, disfrutando de la tarde, ¿y tú? ¿Todo bien?». Tragando saliva con dificultad, buscando las palabras adecuadas, Marco comenzó: «Bien, mamá, bien, bueno, más o menos. Te llamaba porque, bueno, ha surgido un pequeño contratiempo con el negocio. Un imprevisto». Dejando el pincel sobre la paleta, con un tono de fingida sorpresa, comenté: «Vaya, ¿un contratiempo?». «Sí, creo que Carmen me comentó algo al respecto el otro día. ¿Es algo grave, hijo?». «Espero que no sea mucho». La voz de Marco comenzaba a quebrársele por la tensión. «Bueno, sí, mamá,
La verdad es que sí. Es bastante grave. Necesitaríamos una cantidad de dinero importante para poder solucionarlo y evitar que todo se venga abajo. Una cantidad considerable. Guardé silencio por un instante, dejando que sus palabras flotaran en el aire, cargadas de angustia. Me levanté de mi silla y caminé lentamente hacia la barandilla del balcón, contemplando el jardín de abajo, las flores que yo misma había plantado. Con voz pausada, casi meditativa, pero con un filo de acero apenas perceptible, respondí: sí, Marco. ¿Con qué necesitas dinero, Una cantidad considerable, dices. Y justo ahora que yo estoy tan ocupada con mis clases de pintura, con mis salidas con mis amigas, con mis proyectos personales que había tenido abandonados tanto tiempo. Justo ahora que estoy planeando ese viaje a Italia que siempre quise hacer y para el que he estado ahorrando con tanta ilusión. Marco, con un tono que mezclaba la incredulidad con una creciente desesperación, exclamó, ocupada: ¿un viaje? Mamá, por favor. Esto es muy serio. ¿Estamos hablando de que podríamos perderlo todo? La casa, el trabajo, nuestro futuro. Me giré lentamente hacia el interior, mi voz ahora más firme, cargada de una emoción contenida durante años. Sí, Marco. Entiendo perfectamente que para ti esto sea muy serio. Sumamente serio. Igual de serio que para mí era que no vinieras a mi propio cumpleaños después de haber preparado todo con tanta ilusión. Igual de serio que para mí era que siempre estuvieras demasiado ocupado para una simple llamada, para preguntar cómo estaba. Igual de serio que para mí era que consideraras mis intereses, mis sentimientos y mis preocupaciones como tonterías de vieja o cosas sin importancia. Con la voz rota, casi un gemido, Marco suplicó: mamá, por favor, te lo ruego, no es el momento para reproches. Estamos al borde del abismo. De verdad que lo siento. Siento si alguna vez no pensé en tus sentimientos. No me di cuenta. Solté una risa amarga, sin alegría. No te diste cuenta, Marco. Exacto. Esa es la frase clave. Nunca te diste cuenta. Y ahora, yo también tengo muchas cosas en las que pensar, muchas decisiones que tomar. Tengo mis propios planes, mis propios compromisos, mis propias prioridades. ¿Sabes? Ese viaje a Italia, he estado mirando folletos, reservando hoteles. Es algo que realmente me ilusiona, algo para mí, después de tantos años dedicándome a los demás. Y como comprenderás, eso requiere una cierta cantidad de dinero, el dinero que con tanto esfuerzo he ahorrado. Marco, sintiendo cómo la rabia y la humillación comenzaban a reemplazar a la desesperación, preguntó: entonces, ¿qué estás diciendo, mamá? ¿Estás diciendo que no nos vas a ayudar? ¿Vas a preferir irte de viaje antes que ayudar a tu propio hijo, a tu única familia, cuando está a punto de perderlo todo? Con una voz tranquila pero implacable, cada palabra como un golpe certero, sentencié: estoy diciendo, Marco, que ahora entiendo perfectamente lo que se siente cuando uno tiene sus propias prioridades y esas prioridades no siempre coinciden con las de los demás. Estoy diciendo que el café que tú me has servido durante tanto tiempo es muy amargo, hijo. Muy amargo. Con un nudo en la garganta, sintiendo el peso de la derrota y la vergüenza, pero también una ira impotente, Marco concluyó: entiendo. Lo entiendo perfectamente. Muy bien, mamá. No te molesto más. Disfruta de tu viaje. Espero que sea maravilloso. Y colgó el teléfono con un golpe seco, dejando un silencio resonante en el aire. Me quedé inmóvil, con el teléfono aún en la mano, el corazón latiéndome con fuerza. No había sido fácil. Cada palabra había sido un esfuerzo. Pero sentía, en lo más profundo de mi ser, que era necesario. Que la lección, por dolorosa que fuera, tenía que ser aprendida. Su reacción, su rabia, su humillación, claro que me dolieron. Soy su madre, después de todo. Pero también sentí una extraña punzada de, no sabría cómo llamarlo, justicia poética, quizás. Por primera vez en mucho tiempo, Marco se había enfrentado al muro de la indiferencia, ese mismo muro que él había construido a mi alrededor con tanta dedicación. La negativa mía sumió a Marco en la más profunda desesperación.
Pero también, y esto era nuevo para él, lo obligó a enfrentarse a sí mismo, a sus acciones pasadas, a la forma en que me había tratado. Marco estaba sentado en el sofá de su casa, hundido, con la cabeza entre las manos. Sofía lo miraba desde el otro extremo de la habitación, con una mezcla de miedo y resentimiento. El lujoso apartamento ahora parecía una jaula dorada. Sofía, con voz temblorosa pero acusadora, le preguntó: «¿Y bien, qué te dijo tu madre? ¿Nos va a ayudar o no?». Marco levantó la cabeza lentamente, con los ojos enrojecidos y una expresión de absoluta derrota. «No. No nos va a ayudar. Dijo que tiene sus propios planes. Que está ahorrando para un viaje». Sofía, incrédula, con un deje de histeria, exclamó: «¿Un viaje? ¿Está hablando en serio? Pero ¿cómo puede ser tan egoísta? Somos su familia, su único hijo. ¿Cómo puede darnos la espalda en un momento como este?». Pero Marco, con una voz apenas audible, cargada de una amargura que no iba dirigida a mí, sino a sí mismo, respondió: «Eso era antes, Sofía. Antes de que yo la convirtiera en la última de mis prioridades. Antes de que nosotros la diéramos por sentada, como si fuera una obligación para ella estar siempre a nuestra disposición». Se levantó bruscamente y comenzó a caminar de un lado a otro del salón, como un animal enjaulado, visiblemente agitado, atormentado por sus pensamientos. Más para sí mismo que para Sofía, continuó: «Me dijo cosas que me dolieron en el alma. Pero no por falsas, sino por ser terriblemente ciertas. Me recordó todas las veces que la ignoré, que minimicé sus sentimientos, que no fui considerado con ella. Y tiene toda la razón del mundo, toda la razón». Sofía lo miraba en silencio, por primera vez sin saber qué decir. Quizás, en el fondo, ella también comenzaba a reconocer su parte de culpa en el distanciamiento conmigo. Marco, continuando su doloroso monólogo interior, con la voz quebrada, confesó: «Siempre pensé que mi madre estaría ahí, incondicionalmente, pasara lo que pasara, para lo que yo necesitara. Y lo ha estado, Sofía, vaya si lo ha estado. Siempre con una sonrisa, siempre con una palabra de aliento, siempre dispuesta a sacrificar su tiempo y sus deseos por mí. Pero yo no he estado a la altura. He sido un hijo egoísta, un desagradecido. Me he centrado tanto en mi trabajo, en mis ambiciones, en mis supuestos éxitos, que la he dejado de lado, la he olvidado». Sofía, con voz suave, casi temerosa, sugirió: «Quizás si hablamos con ella de nuevo. Si le pedimos perdón sinceramente. Quizás cambie de opinión». Pero Marco, dejándose caer de nuevo en el sofá, exhausto física y emocionalmente, respondió: «No lo sé, Sofía. No lo sé si será suficiente. La he herido mucho, durante mucho tiempo. Y esta vez creo que ha llegado a su límite. Y con razón». Los días siguientes fueron un infierno para Marco. La empresa se desmoronaba a su alrededor. Pero en medio del caos financiero, algo más profundo estaba sucediendo en su interior. La amarga lección mía comenzaba a surtir efecto. Pasó noches en vela, no solo preocupado por el dinero, sino reviviendo recuerdos, analizando sus acciones, sintiendo el peso de su negligencia filial. Por primera vez, se puso en mi lugar. Yo continuaba con mi vida, aunque con el corazón encogido. Intentaba distraerme con mis clases de pintura, con mis amigas, pero la preocupación por Marco era una sombra constante. Estaba leyendo en mi sillón favorito, junto a la ventana que daba al jardín, cuando sonó el timbre. Un sonido que, esta vez, me provocó un sobresalto diferente, una mezcla de aprensión y una extraña esperanza. Me levanté con lentitud y caminé hacia la puerta. Al abrirla, me encontré con una imagen que me sorprendió profundamente. Allí estaban Marco y Sofía. Marco tenía la mirada baja, los hombros caídos, una expresión de profunda humildad en su rostro. Sofía, a su lado, también parecía nerviosa y arrepentida. No había rastro de la arrogancia o la indiferencia de antes. Con voz serena, pero con el corazón latiéndome con fuerza, les dije: «Marco. Sofía. ¡Qué sorpresa! Pasad, por favor». Entraron en silencio, casi de puntillas, y se sentaron en el borde del sofá del salón.
La atmósfera estaba cargada de una tensión palpable, pero esta vez era una tensión diferente, teñida de expectativa y de una necesidad imperiosa de redención. Marco levantó la vista hacia mí, sus ojos reflejando un dolor sincero y un profundo arrepentimiento. «Mamá, quería hablar contigo». «Si tienes un momento», dijo. Asentí suavemente. «Os escucho, hijos». Con la voz entrecortada, luchando por encontrar las palabras adecuadas, las que nacían del corazón, Marco comenzó: «Mamá, yo lo siento. Lo siento muchísimo. Por todo. Por cómo te he tratado durante tanto tiempo. No he sido un buen hijo. He sido un egoísta, un ciego, un desagradecido. Me he comportado como un imbécil. No he valorado tu amor incondicional, tu apoyo constante, tu paciencia infinita. Y ahora que te necesitaba más que nunca y me has hecho ver la realidad, ahora entiendo. Entiendo lo mal que te has debido sentir todas esas innumerables veces que yo no estuve ahí para ti, todas esas veces que te fallé». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Marco, lágrimas de un arrepentimiento genuino, sin rastro de manipulación. Sofía, a su lado, asintió con la cabeza, con los ojos también llenos de lágrimas contenidas. Con voz temblorosa, mirando hacia mí con una sinceridad que nunca antes había mostrado, Sofía añadió: «Elena, yo también quiero pedirte perdón. Sincero. He sido muy desconsiderada contigo, muy superficial. A veces te he juzgado mal. No he sabido apreciar la maravillosa madre que tiene Marco, la increíble mujer que eres. Y he contribuido a que él se distanciara. Lo siento de verdad». Los miré con atención, escudriñando sus rostros, sus palabras, sus gestos. Mi corazón de madre, aunque herido, comenzaba a sentir una oleada de compasión. Veía en sus ojos un arrepentimiento que parecía auténtico. Con voz suave, pero firme, después de un largo silencio, les dije: «Sé que la vida a veces nos absorbe, hijos. El trabajo, las responsabilidades, las ambiciones. Y en esa vorágine, a veces, sin darnos cuenta, herimos a las personas que más queremos, a las que siempre han estado ahí para nosotros. Pero es importante, vital, recordar que la familia es el tesoro más valioso que tenemos. Y que el respeto, el cariño y la atención mutua deben ser los cimientos inquebrantables de nuestras relaciones». Marco asintió con fervor, aferrándose a mis palabras como a un salvavidas. «Tienes toda la razón, mamá. Toda la razón. Y quiero cambiar. De verdad. Quiero ser un mejor hijo, un mejor hombre. Quiero que volvamos a tener la relación que teníamos antes, cuando yo era diferente». Con una pequeña y melancólica sonrisa, respondí: «Eso también depende de ti, Marco. Y de ti, Sofía. Las palabras son importantes, sí, pero las acciones, los hechos cotidianos, lo son aún más. El perdón se gana día a día, con constancia y sinceridad». Con una nueva determinación en su voz, una determinación nacida de la humildad, Marco afirmó: «Lo sé, mamá. Y estoy dispuesto a demostrártelo. No con palabras, sino con hechos. Aunque ahora mismo no sé ni por dónde empezar para arreglar el desastre de la empresa». Suspiré profundamente, el conflicto interno reflejado en mi rostro. «Mira, hijo, sé que estás pasando por un momento terriblemente difícil. Y aunque vuestra actitud, me dolió hasta lo más profundo del alma, y necesitaba desesperadamente que entendierais cómo me sentía, no puedo, simplemente no puedo, dejar de ser tu madre. Eso está por encima de cualquier orgullo herido». Me levanté con lentitud y me acerqué a Marco. Le tomé las manos, que estaban frías y temblorosas. Lo miré a los ojos, y él vio en mi mirada no solo el dolor que me había causado, sino también el amor incondicional que siempre había estado allí, esperando. «Tengo algunos ahorros. Los del viaje a Italia, y algunos más que guardaba para imprevistos. No son una fortuna, y seguramente no serán suficientes para solucionar todos tus problemas de la noche a la mañana. Pero puedo ayudarte con una parte. Para que puedas respirar, para que tengas un punto de partida. Pero esta vez, Marco, quiero que entiendas muy bien que lo hago porque te quiero, porque eres mi hijo, y porque veo en tus ojos que realmente estás arrepentido y has aprendido la lección.
Y quiero que esto sea un nuevo comienzo para nosotros, basado en el respeto mutuo y la sinceridad. La familia siempre debe ser lo primero, para todos. Marco no pudo contener el sollozo que brotó de su pecho. Se levantó y me abrazó con todas sus fuerzas, un abrazo largo y sanador, lleno de lágrimas y palabras de agradecimiento ahogadas. Gracias, mamá, gracias, gracias de todo corazón. No te defraudaré. Te juro que no te defraudaré nunca más, sollozaba aferrado a mí. Sofía también se acercó, conmovida, y me abrazó, uniéndose a ese círculo de reconciliación. Con la voz embargada por la emoción, dijo, gracias, Elena. Has sido increíblemente generosa y comprensiva, después de todo lo que te hemos hecho pasar. Eres una gran mujer. Acariciando el cabello de mi hijo, con una mezcla de tristeza y alivio en mi rostro, respondí, lo hago por mi hijo. Y por nuestra familia. Espero que esta amarga experiencia nos haga más fuertes, más unidos, y que hayamos aprendido todos una valiosa lección sobre lo que realmente importa en la vida. Pasaron varios meses. Meses de arduo trabajo para Marco, que luchó con uñas y dientes para reflotar su empresa, esta vez con una nueva humildad y una perspectiva diferente sobre el éxito. Con mi ayuda inicial y un cambio radical en su forma de gestionar las cosas, logró evitar la quiebra total, aunque tuvo que hacer grandes sacrificios y reestructurar todo su negocio. Pero el cambio más significativo no fue en su vida profesional, sino en su vida personal. Un domingo por la tarde, un ambiente cálido, alegre y familiar llenaba mi casa. El delicioso aroma de un estofado casero se mezclaba con el de un bizcocho de limón recién horneado. La mesa del comedor, cubierta con el mismo mantel bordado de ocasiones especiales, estaba nuevamente puesta con esmero, pero esta vez no había tensión en el aire, solo una serena felicidad. Marco y Sofía estaban allí. Marco me ayudaba a poner la mesa, charlando animadamente conmigo sobre un libro que ambos estábamos leyendo. Sofía estaba en la cocina conmigo, compartiendo una receta de galletas, y sus risas se escuchaban hasta el salón. Las visitas se habían vuelto regulares, las llamadas eran diarias, llenas de interés genuino y cariño. Marco se preocupaba por mis clases de pintura, me preguntaba por mis amigas, compartía conmigo sus propios desafíos y pequeños triunfos. Sofía también había cambiado radicalmente su actitud, mostrando un respeto y un afecto por mí que antes eran impensables. Incluso había empezado a llamarme mamá Elena en ocasiones. Mientras colocaba con cuidado los cubiertos, sonriéndome, Marco comentó, mamá, este estofado huele que alimenta como los de antes. Ya casi puedo saborearlo. Sonriendo desde el umbral de la cocina, secándome las manos en el delantal, respondí, gracias, cariño. Hoy tenía ganas de cocinar algo especial para vosotros. Y Sofía me está ayudando con un postre sorpresa. Sofía se asomó desde la cocina, con las mejillas sonrosadas por el calor del horno. Y te va a encantar, Elena. Es una tarta de manzana con canela, con la receta secreta de mi abuela. Espero que esté a la altura de tus delicias. Con una sonrisa afectuosa, le dije, seguro que está exquisita, Sofía. Todo lo que se hace con cariño sabe bien. Sonó el timbre. Era Carmen, que llegaba con un pequeño ramo de flores silvestres y una botella de vino. Abrazándome con efusividad, exclamó, Elena, amiga mía, qué bien te veo. Y qué bien huele en esta casa. Me ha traído el aroma desde la calle. Carmen, querida, qué alegría. Pasa, pasa, estás en tu casa. Justo a tiempo para el café y el postre, la invité. La tarde transcurrió entre conversaciones animadas, risas cómplices y el dulce sabor de la reconciliación. Comimos juntos, compartiendo anécdotas y planes futuros. No hubo reproches, solo la gratitud por una segunda oportunidad. Después de la comida, estábamos todos sentados en el salón, disfrutando de una taza de café y un trozo de la deliciosa tarta de manzana de Sofía. La luz dorada del atardecer entraba por la ventana, creando una atmósfera de paz y armonía. Marco tomó mi mano, mirándome a los ojos con una profunda gratitud y cariño. Mamá, antes de que se acabe este día tan bonito, quería decirte algo importante. Gracias. Gracias por todo lo que has hecho y sigues haciendo por mí.
Gracias por tu amor incondicional, que yo tan tontamente desprecié. Gracias por tu paciencia infinita. Y sobre todo, gracias por ese sabor amargo del café que me hiciste probar aquel día. Fue la lección más dura, pero también la más valiosa de mi vida. Me enseñaste a valorar lo que realmente importa, me enseñaste a ser mejor persona, mejor hijo. Y eso no tiene precio. Le sonreí con ternura, mis ojos brillando con una emoción serena. Apreté la mano de mi hijo con fuerza. Con voz suave, llena de amor, le dije, lo hice por ti, hijo mío. Porque te quiero más que a nada en este mundo. Y porque sabía, en el fondo de mi corazón, que tenías un buen corazón, un alma noble. Solo necesitabas un pequeño empujón para recordar el camino, para recordar lo que realmente significa la familia, el amor, el respeto. Sofía se acercó y tomó mi otra mano. Y nos lo recordaste a todos, Elena. Gracias por no darte por vencida con nosotros. Mientras contemplaba a mi familia reunida, una sonrisa de profunda satisfacción se dibujó en mi rostro. A veces, los caminos de la vida se tuercen y nos perdemos en el laberinto de la rutina, el egoísmo o las falsas prioridades. Creemos que el éxito material lo es todo, y olvidamos que la verdadera riqueza reside en los lazos afectivos, en el calor del hogar, en el cariño de los nuestros. Pero el amor de una madre, paciente y perseverante, siempre encuentra la manera de encender una luz en la oscuridad, de guiarnos de vuelta al sendero correcto. Y a veces, sí, a veces un pequeño sorbo de amargura es absolutamente necesario para poder apreciar, con toda su intensidad, la incomparable dulzura de la familia unida y el sabor invaluable del amor verdadero y reconciliado. Porque al final del día, ese es el único sabor que realmente perdura, el único que alimenta el alma. Miré a Marco, luego a Sofía y finalmente a mi buena amiga Carmen. Una paz profunda me embargaba. El café amargo había cumplido su propósito y ahora, el futuro se abría ante nosotros con la promesa de muchos cafés dulces compartidos, llenos de risas, comprensión y, sobre todo, mucho amor.